Buenas tardes, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Hoy desde nuestra maravillosa isla de San Andrés hacemos nuestro video número 24 y continuamos con nuestra parte 4 del régimen de personas naturales. Primero que todo, pues agradecerle por el seguimiento que han tenido a mi canal, seguirlos invitando a que se suscriban y compartan estos videos con todos sus colegas y amigos. Vamos a continuar con la parte número 4 del tratamiento de las personas naturales, y hoy nos corresponde hablar del tratamiento de los dividendos. En los videos anteriores trabajamos cómo tributaban las rentas de capital, cómo tributaban las rentas de trabajo, las rentas de pensiones y las rentas no laborales. Nos corresponde hoy hablar de los dividendos, y en eso es importante recalcar que el artículo 342 del Estatuto Tributario establece cuál es el tratamiento para esos dividendos. De igual manera, el artículo 12110.3 del decreto 1625 del 2017 hizo unos ajustes o cambios o alcances que iban a tener los dividendos con respecto a los que se distribuían utilidades de año grabable del 2016 hacia atrás, distribuidos en el 2017, y las utilidades generadas del 2017 en adelante. Y en eso, pues, primero que todo, antes de entrar a mirar el tratamiento del régimen transitorio y el régimen cedular de los dividendos, pues tenemos que acordarnos del artículo 49, que es el que establece cómo yo depuro y determino el dividendo que va a ser otorgado a los socios o accionistas de las sociedades. Y en eso, pues, el artículo 49 establece el procedimiento en el cual yo tomaré la renta líquida, adicionaré o sumaré las ganancias ocasionales, los impuestos pagados por esos dividendos, los descuentos por impuestos pagados al exterior de dividendos, adiciono las rentas exentas por dividendos provenientes de la CAN, si es la sociedad las que lo recibe, después va a ser trasladable al socio. Y al final del día, lo que busca ese artículo 49, el numeral tercero, es determinar el monto máximo que era susceptible antes de la reforma tributaria distribuirse como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hoy, con la reforma tributaria, se llamará el ingreso de la subcédula 1. Y por supuesto, la diferencia que se genera entre el dividendo distribuido y este máximo como subcédula 1 es lo que se denomina parágrafo segundo del artículo 49, y será el dividendo que se tiene que distribuir como grabado en las condiciones que va a establecer los artículos correspondientes. De igual manera, recordarles lo que establece el numeral quinto del artículo 49 cuando nos determina qué sucede con esos dividendos que estoy distribuyendo, y entonces nos da como un tema de la regla del carry forward y el carry back. Lo primero es tener claro que ese numeral quinto nos establece que cuando yo distribuya dividendos, ¿cierto?, el exceso de ese dividendo que vaya a distribuir y que yo tengo que revisar si hace 2 años hacia atrás me generó, ¿cierto?, unas utilidades no grabadas, y yo lo voy a distribuir, pues puedo tratarlo como dividendo no grabado. O a la inversa, unas utilidades que yo tengo generadas hoy como grabadas, no las distribuyo, y si entre los 5 años siguientes genero dividendos, utilidades, podré tratarlas como no grabadas esas utilidades. Bien, ese numeral quinto, pues, tiene que revisarse en el momento en que las empresas vayan a distribuir para saber qué componente es grabada y no grabada. Pero digamos que eso lo tiene que hacer la empresa en el momento en que toma la decisión de distribuir los dividendos. Una vez ya se tomó la decisión en la asamblea de accionistas de distribuir los dividendos, la empresa, pues, tiene que entregarle a los socios accionistas cuál es el dividendo que se distribuye con fundamento en el numeral tercero, y a ese dividendo que se distribuye con fundamento en el numeral tercero es lo que se llama subcédula 1, y la reforma tributaria, pues, estableció que iban a ser grabados a partir de 600 VTs, es decir, aproximadamente 18 millones y medio, con una tarifa marginal del 5% al 10%. A partir de 1000 VTs quedarán grabados, pues, a la tarifa marginal del 10%. Y esos dividendos que se distribuyan también como grabados, o sea, parágrafo segundo del artículo 49, pues la norma nos dice que es la subcédula 2, y esos dividendos entonces serán grabados a la tarifa del 35%, porque como no pagó impuesto la sociedad,
lo debe pagar en el momento en que se le distribuya el dividendo, y después de que se pague ese 35%, entonces sobre la diferencia se aplicará la tabla del inciso primero del artículo 242. Eso en un ejemplo lo podríamos estar observando de la siguiente manera. Supongamos que la sociedad Cápsulas Tributarias S.A. en las utilidades del año gravable 2017 le distribuye al socio, el youtuber tributario, los dividendos del 2017. Es decir, en la asamblea de marzo del 2018 se toma la decisión de distribuir esos dividendos. Dentro del conjunto de dividendos que le debe certificar Cápsulas Tributarias SAS al socio, le dice, mire, hay un dividendo, la sociedad generó dividendos por 1.300 millones de pesos, supongamos que es un solo accionista. Y esos 1.300 millones de pesos, hay 1.000 millones de pesos que en el cálculo del artículo 49, numeral tercero, se establece que es subcédula 1. O sea, sobre esos 1.000 millones de pesos, la entidad pagó impuestos y por lo tanto es susceptible de distribuirse con fundamento en la tarifa del 5 o del 10%. Pero hay otro hay otro valor del dividendo que le va a distribuir al accionista que no ha pagado impuesto a la sociedad, es decir, parágrafo segundo del artículo 49, es decir, se lo distribuye al accionista, pues va a ser subcédula 2 que tiene que pagar. ¿Por qué se da eso? Muchas veces con las normas contables, si la sociedad, Cápsulas Tributarias, tiene activos medidos a valor razonable, con efecto en resultado, pues ese efecto de valor razonable genera una utilidad en la sociedad. Supongamos que la sociedad tenía una propiedad de inversión y se midió valor razonable por 300 millones de pesos y generó una utilidad para ese año gravable 2017. Como desde el punto de vista fiscal esos 300 millones de pesos no tributan, pues la sociedad no tributa sobre esos 300 millones de pesos. Pero si la sociedad toma la decisión de distribuirla, o sea, la asamblea dice, distribúyame los 300 millones de pesos, pues la consecuencia es que el accionista tendrá que pagar el impuesto de esos 300 millones de pesos, así pues no haya generado todavía la tributación. Eso tiene que tenerse mucho cuidado en el momento en que van a distribuir dividendos para saber qué efectos tiene. Por supuesto, pues teniendo en cuenta también las reglas del carry back o carry forward. Bien, una vez le entregan la certificación al accionista y le dicen que hay utilidades por 1.000 millones de pesos dividendos con subcédula 1, entonces esos 1.000 millones de pesos los dividimos entre la VT del 2017, supongamos que vamos a hacer la declaración de renta del 2017, equivalente a 31.388 VTs. Voy y llevo esos 31.388 VTs a la tabla que mencionábamos anteriormente, o sea, es decir, a esta, significa que se encontraría en el rango mayor a 1.000. Al estar en mayor a 1.000, pues cojo los 3.388 menos 1.000 por el 10% más 20 VTs y me da que el impuesto de esos 1.000 millones de pesos a los dividendos serían 97.451. Tengo los 300 millones de pesos como subcédula 2. Esos 300 millones de pesos aplica la tarifa del 35%, que es lo que nos establece el artículo 242, me daría 105 millones de pesos. Una vez he calculado ese impuesto, ¿qué me dice la norma? Coja los 300 millones de pesos, resten los 105 millones de pesos, que es el impuesto que establece de la sociedad, y sobre la diferencia, o sea, sobre 195 millones de pesos, paga el impuesto así el accionista, que equivale a 6.120 VTs. Voy nuevamente a la tabla, determino que está en el segundo rango, los 6.120 VTs menos 1.000 por 10% más 20 VTs, me da que el impuesto a los dividendos de eso sería 16.951. En total, cuando la empresa Cápsulas Tributarias le pague al accionista 1.300 millones de pesos, le tiene que hacer una retención en la fuente a título de dividendos por 219 millones de pesos, 402.000. Ese sería el impuesto a los dividendos que tendría que pagar esa empresa. ¿Qué pasa con los dividendos generados a 31 de diciembre del 2016? O sea, las utilidades de las empresas del 31 de diciembre del 2016 hacia atrás, pagadas en el lapso del 2017 o 2018, pero correspondientes a esas utilidades. El artículo 12110.3 estableció ese régimen de transición. Dijo, mire, esos dividendos que se vayan a pagar con cargo a esas utilidades del 2016, se les va a respetar el tratamiento tributario que tenía antes de la reforma tributaria. ¿Qué significa eso? Que para el accionista la parte depurada será y que pagó impuesto a la sociedad será ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y
El otro componente se pagará impuestos, o sea, los emparados segundo pagará impuestos con base en la tabla que estaban aplicando antes de la reforma tributaria de artículos 41. Es decir, tributarán a partir de 1.090 VTs a las tarifas del 19, 28 y 33%. Con base en eso, pues tendrán que aplicar eso. Si fuera un no residente, pues va a tributar sobre el componente grabado a la tarifa del 33%. Eso, en un ejemplo muy similar al anterior, sería que si la empresa Cápsulas Tributarias SAS le certificó al socio del YouTube tributario dividendos del 2016 y que se distribuyeron en abril del 2017, 1.300 millones de pesos, donde 1.000 millones de pesos pagó impuesto a la sociedad y lo depuró de acuerdo al artículo 49, significa que esos 1.000 millones de pesos serán no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Sobre los otros 300 millones de pesos los divide entre la VT 9.416, lo ubica en la tabla y se da cuenta que está entre 4.100 VTs en adelante y calcula el impuesto, dando un impuesto de esos 300 de 81 millones de pesos. Es decir, al accionista que le va a devolver 1.300 millones de dividendos tendrá que pagar un impuesto de 81 millones de pesos. Ahí sí vemos una diferencia muy importante frente al tratamiento tributario de los dividendos antes de la reforma y después de la reforma. El mismo ejercicio con mismos valores, después de la reforma va a tener que pagar impuestos por 219.402.000 y después de la reforma va a tener que pagar el impuesto de 81 millones de pesos, perdón, antes de la reforma. Sí hay unas diferencias importantes frente a los dividendos que tienen que considerarse. Si eso mismo ya lo miráramos en el formulario 210 que deberían presentar declaración de renta a las personas que obtengan dividendos por esa cédula, ubicarían en la casilla 67, dividendos y participaciones, los 1.300 millones de pesos, no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, los 1.000 millones de pesos para que se pague el dividendo sobre 300 millones de pesos. Y si fuera sobre los dividendos del 2017 en adelante, general con utilidades del 2017, lo mismo, subcédula 1, 1.000 millones de pesos, subcédula 2, reglón 71, 300 millones de pesos, para que si fuera un dividendo 2016-2017 para un solo contribuyente, estaríamos hablando que tuviera utilidades gravables de 1.600 millones de pesos. Y los impuestos pues son los que hemos calculado para cada uno. Bien, digamos que esta era una breve explicación de cómo debo tratar los dividendos si llegan a tener esas condiciones con base en los cambios que introdujo la reforma tributaria. Una vez más, agradecerle a todos mis seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias, invitarlos a que visiten esta hermosa isla, disfruten también, y este video pues es con mucho cariño para todos ustedes desde San Andrés. Muchas gracias y síganme en mi canal. Buenas tardes.